a tratar de hacer como el domingo pasado, es decir, es una enseñanza. Pueden ustedes hacer alguna participación que gire en torno al contexto de lo que estamos mencionando. No todos lo sabemos. Estamos en un proceso de aprendizaje en la vida cristiana, todos nosotros. Sí tenemos una guía. Esta es la guía. Esta es la guía que Dios nos ha dejado para asimilar, para entender, para aplicar, para vivir lo que se requiere para cada uno de nosotros. Entonces, quiero hablarles de las cualidades del maestro. Ese es el título, hermano Héctor, ¿verdad? Que siempre nos pregunta y nos confirma, hermano, el título. Y bueno, cualidades del maestro es lo que vamos a ver. Voy a mencionar algunos puntos que en ellos descansa este bosquejo. Tal vez en algunos me detenga más que otros. Y pidámosle al Señor sabiduría. ¿Qué es un maestro? Una pregunta muy sencilla. Según el diccionario, pues es aquel que se destaca por su perfección y relevancia dentro de su género, porque está hecho con maestría, hablando de un adjetivo, ¿sí? O sea, es una obra maestra, ¿sí? Es una obra maestra, pero también en cuanto a la persona, es aquel que enseña o forma especialmente a aquella de la que se reciben enseñanzas muy valiosas. Es lo que los diccionarios nos dicen, ¿verdad? La palabra maestro viene de una palabra en latín que es magister, ¿sí? Que hace referencia a la persona que ha estudiado el magisterio, y de ahí que puede enseñar a diferentes grupos de personas, desde los más niños, jóvenes y hasta los adultos, ¿verdad? Y en un pequeñísimo resumen de esta palabra, un maestro no solamente enseña, sino que también él mismo puede realizar con sabiduría y con habilidad, con sus manos, una obra maestra. Entonces, esto lo podemos nosotros comparar con en el libro de Éxodo. Vamos a buscar ahí, hay un caso muy interesante, que es en el Éxodo capítulo 35. Vamos a utilizar, hermanos, la Biblia. Usen este ejemplar. Qué bonito se escucha cuando empieza a ojearse ahí las escrituras, ¿verdad? Algunos son muy hábiles para las esgrimas, para las persecuciones. No le puedo ganar a Ami cuando estamos ahí, no le gano, es muy rápida para encontrar alguna porción bíblica. Bien, ahí en el libro de Éxodo encontramos algo relevante en cuanto a las cualidades del maestro, que es el tema principal, ¿sí? Ahí en este capítulo 35 y capítulo 36, donde Dios manda hacer la obra del tabernáculo, y se requerían, dice la palabra de Dios, maestros que tenían ciertas cualidades. Por ejemplo, en el capítulo 36, versículo 1 y 2, voy a leer. Éxodo 36. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. El versículo 2 dice: y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar, dice, en ella. Versículo 4 dice: tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. En otras palabras, vemos ahí cómo estas personas tenían una sabiduría y una capacidad para hacer
la obra del tabernáculo. Y encontramos que tenían algunas cualidades estos maestros. Dentro de esas cualidades vemos que eran sabios de corazón, capítulo 36, versículo 2, y ahí mismo dice que su corazón de ellos fue movido a trabajar. Ahí lo vemos en el mismo versículo. Y cada uno en su lugar. Cabe notar que la capacidad de cada uno de ellos, el coeficiente intelectual y esas habilidades no eran por mérito propio, sino porque había sido de parte de Dios. Dios les había dado esa inteligencia, Dios les había dado esa capacidad de hacer las cosas. Ahí podemos aprender algo muy importante, que de Jehová es la sabiduría. Y que Él le da la capacidad al ser humano, la habilidad de hacer ciertas cosas. Claro, se requiere esfuerzo. Si una persona no se esfuerza, no estudia, no se capacita, no se esmera, pues no, los resultados digamos que no se van a dar, pero el Señor Dios ha dado la sabiduría, ¿verdad? Y había estos personajes, estas personas muy importantes, maestros que trabajaban para la construcción ahí en el tabernáculo. Ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 2, segundo libro de Crónicas, por eso les digo, hermanas, hermanos, busquemos en la Biblia. En el capítulo segundo de Crónicas, capítulo 2, dice ahí también la palabra de Dios, en el versículo 7. Envíame pues ahora un hombre, ¿sí estamos en ese versículo? Un hombre hábil, que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. ¿Verdad? Esto es en el contexto cuando dice el capítulo 2, terminó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Aquí también hay cosas muy interesantes, pero que no nos detenemos mucho, pero entendamos el contexto de los maestros, ¿verdad? Hay veces que nosotros decimos maestro, el maestro, ¿verdad? Hay personas muy hábiles para hacer algún trabajo. Recordarán ustedes, ¿dónde está Chago? ¿No lo ven? Salió. Bueno, el hermano Padilla, Félix Padilla, un hermano que Dios utilizó grandemente en la obra del Señor, ya un hermano de cierta edad madura, que recibió el Evangelio y que recibió el llamado no solamente al Evangelio, sino el llamado a servirle. Un hermano que empezó a visitar con otro pastor y tocar las puertas, y de repente el pastor dice, ahora te tengo que ir solo allá. Y de esa manera el Señor lo empezó a llevar poco a poco, y en resumen llegó a ser uno de los pastores aquí en la región que Dios utilizó de una manera muy especial. Un pastor laico, es decir, no entró al instituto bíblico. Y hay evidencias en videos que tiene mi suegro por ahí de cómo esta iglesia bautista La Trinidad en el tiempo del ministerio del hermano Padilla era de las más grandes de cualquiera de nosotros en nuestro compañerismo. Bastantes familias, bastantes jóvenes, se ve impresionante. Y ahí Chago participaba en direcciones y tocaban en una rondalla muy, iba a decir bonita, pero una rondalla que cantaban himnos muy preciosos, que fueron los que yo escuché cuando me acerqué al cristianismo. Creo que se llamaba la rondalla de la Trinidad también. Ahí participó Jonah, los hijos del hermano Ezequiel participaron en esa rondalla y grabaron algunos cassettes. Entonces, Israel Padilla, el Requinto, Chago, el Tololoche, etc. Y el hermano Padilla era un pastor, porque Dios lo llamó al ministerio, pero además su oficio era albañil. Y pudo construir en varias casas de hermanos, les ayudó, a mi suegro le ayudó a construir, al hermano Oscar también, en Tres Caminos. Entonces, el hermano era su oficio albañil, y algunos le decían maestro. Finalmente el Señor tenía planes con el hermano, al final él partió con Cristo,
Me dicen que estaba él orando en el baño y ahí el Señor le plació llevarlo a su presencia. Pero fue un varón que trabajó tremendamente para la obra del Señor. Y sí, con sus manos podía construir, pero también aparte el Señor lo dio para edificar también las almas preciosas de las personas. Y el hermano tiene su recompensa. Y fíjense, no estudió en un instituto. Y el Señor, y tenía cierta edad. ¿Qué edad más o menos, hermano Rick? Más o menos tendría el hermano Padilla, aproximadamente, cuando Dios lo llamó al ministerio, específicamente el pastorado. Pues yo creo que entre 40 o 50, exactamente no. Entre 50 más o menos, por ahí. Aceptó al Señor ya grande. Ya grande, el hermano. Y miren cómo el Señor lo utilizó. Bien, estamos viendo los ejemplos. En funciones de enseñar a alguien vemos varios versículos también. Es decir, el que hace una obra maestra, ¿ustedes saben quién trabajó esto? Esta madera, todo lo que ven aquí de madera. Sí, casi todo. Este púlpito, todo. El hermano Freddy, que ya está con Cristo, primo del hermano Oscar, él era ebanista. Un carpintero es muy diferente a un ebanista. El ebanista es más, con más detalle, con sus manos trabaja y hace estas cosas. Entonces, en funciones de enseñar a alguien también vemos uno de otros, varios ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, en el primer libro de Crónicas, que estamos ahí cerca, en el capítulo 25, primer libro de Crónicas, capítulo 25. Todo esto es para contextualizar el tema. 25 dice ahí, del 1 en adelante. ¿Lo tienen ahí, hermanas, hermanos? Ok. Dice la palabra de Dios: asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf. Asaf fue el director de la música en el templo de Jerusalén. Asaf vienen de Emán, de Jedutún, para que profetizasen con arpas, con salterios, címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra del ministerio, y menciona ahí los nombres de cada uno de ellos. Versículo, nos brincamos hasta el 5. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey, en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Dice ahí más adelante, el versículo 7, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el campo para Jehová, todos los actos fue 288. Versículo 8, ¿lo pueden leer para que participen? Y echaron las suertes para servir por turnos, en tanto pequeño como el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Lo mismo el maestro que el discípulo. Ahora no solamente es de hacer algo, una obra maestra, sino ahora se trata de verter esa enseñanza a otra persona. A eso se le llama discípulo o discipulado. Un discípulo es aquel que aprende de su maestro. Un discípulo no solamente es aquel que escucha, porque escuchar todos escuchan, pero el que hace y pone en práctica lo que su maestro, entonces ese es un discípulo. Y aquí vemos el contexto que era la música que se tenía que considerar, porque dice que profetizaban con arpas, con salterios. ¿Por qué profetizaban con la música? La palabra profetizar es anunciar, proclamar la verdad de Dios a las demás personas. Ustedes saben que un profeta se encargaba precisamente de eso, de proclamar las verdades de Dios al ser humano. Era por revelaciones de parte de Dios, por teofanías, por sueños, por visiones. Pero hoy en día el Señor ya nos habla por medio de su palabra. Ya no nos habla por sueños, ni visiones, ni nada de lo que algunos por ahí mencionan. El Señor nos ha dado su palabra completa, inequívoca, de principio a fin, sin errores. Esto es lo que Dios ya nos ha dado. La palabra profética dice: más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Pero una forma de profetizar también era por medio de la alabanza. Qué precioso coro el de hace rato.
tocó cuerdas sensibles en mi corazón. Cuán admirable amor, sublime amor que Dios me dio. Que siendo un pecador y un vil traidor de su verdad, a Jesucristo envió. Y en una cruz por mí murió. ¿Sí? ¿Y qué más dice el coro? ¿Se acuerdan? Su trono incomparable y el canto de sus ángeles. Y luego llega a ese punto en donde a mí, en lo personal, a mí, hermanos, a mí, me hace ver mi condición. ¿Sí? Dejó el Rey de Gloria, dejó todo eso por redimirme a mí. ¿Y ahora cuál es el resultado de eso? En gratitud por lo que Él ha hecho y sigue haciendo. Por eso yo le canto. Por eso yo le canto y a su nombre doy honor. Y luego creo que termina diciendo, por eso no comprendo lo inmenso de su amor. ¿Por qué? ¿Por qué me ama tanto? Si la Biblia dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, si soy un pecador. El amor de Dios es tan inmenso que no entendemos mucho de ello. Pero el Señor nos ama. Con amor eterno te he amado. Y la alabanza es muy importante porque tenían ellos que profetizar, que alabar, que glorificar al único que merece la honra y la gloria. Y estos maestros tenían que enseñar a sus discípulos. Dicho sea de paso, la alabanza es muy importante en la iglesia porque es para el Señor. Hermanos que dirigen, los jóvenes que no están aquí pero que tocan, esto es muy importante para el Señor. Avanzamos entonces. Ellos profetizaban con instrumentos, es decir, anunciaban las verdades de Dios a través de las alabanzas. Y por eso decimos al final, amén. ¿Qué quiere decir? Así es, o así sea. Por eso es que terminamos así, cuando nos dirigió en este caso hermano Daniel, terminamos, amén. Porque estamos conectados, hermanos, porque estamos en esa sintonía. Sí, así es, así sea. En Proverbios capítulo 12, versículo 11, dice un pasaje muy bueno, muy ad hoc para el tema. Dice el versículo 11 del libro de Proverbios. Si no me equivoco, a lo mejor aquí el versículo lo tengo equivocado. Dice, porque el versículo del Proverbio yo tengo 12, 11. Aquí dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falta de entendimiento. Pero no va. El texto es aquel texto que dice, habla del aguijón y del clavo hincado. ¿Sí? Ahorita les confirmo el versículo, hermanos. Porque se me Eclesiastés 12:11. Gracias. Eclesiastés 12:11. Gracias, Daniel. Hermano Daniel. Gracias, exacto. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son, ¿qué dice? Las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Lo repito otra vez el texto y corrijo la cita. Es Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Las palabras de los sabios son como, dice, como aguijones. El aguijón, ¿sí? Ese instrumento que se utilizaba en el campo para guiar a los bueyes, al ganado, y que a la vez estos no se descarriaran. El aguijón era esa vara larga con una punta afiladísima para que con ella no era para la finalidad lastimarles, sino era para guiarles, pero les dolía. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo en el camino a Damasco? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
en el campo y en arar la tierra, el buey, que es el animal por excelencia para trabajar la tierra, el buey es comparado con los pastores. Y dice que el buey tenía que avanzar lentamente y trabajar lentamente la tierra, pero si en algún momento dado se quería mover o desviar, entonces el aguijón, ahí está. Y entonces como que otra vez se redireccionaba. Era la función del aguijón. Entonces dice, las palabras de los sabios son como aguijones. Sí, son como aguijones, ¿verdad? La palabra de Dios es como un aguijón para cada uno de nosotros. Me incluyo definitivamente. Es un aguijón la palabra de Dios también para nosotros, con un propósito, para no desviarnos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero a veces no nos parece, no nos favorece, no estamos de acuerdo, ¿sí? Pensamos que es un pleito casado y que es algo personal. Hermanas, hermanos, cuando Dios nos habla, olvídate del que está a tu lado derecho, a tu lado izquierdo. Prepara tu corazón para que Dios penetre con su palabra y como ese aguijón te haga recapacitar a ti o a mí de lo que Él ya sabe que hay en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es como un aguijón también. ¡Hey! Me estoy desviando y de repente sucede algo por medio de la palabra de Dios que me hace recomponer el rumbo nuevamente. Y dice que son también como clavos hincados. Estos clavos, ¿sí? Ustedes saben bien, los que conocen un poquito de carpintería, el clavo es para, no solamente afirma algo con mucha fuerza, sino que todavía penetra y sostiene. Aquí tienen muchos clavos, no los pueden ver ustedes, se ven a detalle. Pero era para afirmar estas piezas, para prensarlas fuertemente, pegar fuertemente. Y saben que también Dios quiere introducir y adherir su palabra en cada uno de nosotros fuertemente para nuestro bien. Si tú tienes a tu hijo o a tu hija y lo has disciplinado, estoy plenamente convencido que no fue para mal de él, para su bien. Dios hace lo mismo. Es por nuestro bien. Por eso dice, son como clavos hincados, dice, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor, ¿verdad? Claro, por excelencia tenemos a un maestro único, precioso e inigualable y se llama Jesucristo. ¿Cuál es el tema? Exacto, cualidades de un pastor. Hace tiempo me tocó trabajar de intendente en una escuela, Alfa y Omega, lo recordarán, ¿verdad? Alfa y Omega, y era todólogo, desde barrer la banqueta, desde atender el puesto donde los muchachos llegan y a darle sus taquitos y sus fritos, era un todólogo, y luego mantenimiento, etcétera, etcétera. Y luego me pedían a veces los directivos ir a la torre administrativa, ¿sí? A la rectoría. Y llegaba a la rectoría y había una biblioteca antes de ahí. En esa biblioteca también ahí los maestros se reúnen. Entonces me mandaban en calidad de maestro a mí, porque a veces carecían de personal y me decían, mira, ve y vas a recibir esto porque pues están pidiendo que vayan los maestros, trámites de los muchachos. Entonces me daba risa porque yo llegaba y pasaba directito ahí en rectoría, a los pisos de acá donde están los maestros. Y llegaba y me decían, hola maestro, ¿cómo le va? Me decían, yo bien, bien. ¿Qué tal el trabajo? No, pues más o menos, ahí vamos. Y siéntese maestro, sí, ¿quiere un café? Sí, claro, ya estoy. Y me tocaba ese tipo de reuniones y yo decía, es que realmente soy maestro de escuela dominical. ¿Cuál era la diferencia? Digo, no me preguntaban ellos, simplemente me decían, ¿tú eres maestro? Sí, soy maestro de escuela dominical, ¿verdad? Entonces ya me aventaba mi cabecito y ya toda la información ya la filtraban los directivos, etc. Entonces, el maestro por excelencia se llama Jesucristo.
Y de esas cualidades, mis hermanos, quisiera pedirles que tomáramos la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Antes de continuar, quiero nombrar aquí lo siguiente. López Coronado, Dana Escaret, de 7 años. Morales Ramos, Melissa Sofía, 5 años. Morales Ramos, Héctor Santiago, 9 años. Ramírez Gámez, Eisa Daniela. Ramírez Gámez, Emilio Abisaí. Reti Martínez, Antonio Nehemías. Alguien dijo, híjoles, nomás pone barba y ya de cuenta que es Antonio. Y es cierto. Lo clonaron, ¿o qué? Igual a Dana, con Lana. Rodríguez Sandoval, Elías, de 9 años, y antes 8 años. ¿Por qué? Porque dije yo, ¿serán importantes todos ellos? Es una lista que me pasó una maestra y les he pedido de favor que me pasen sus listas de alumnos que tengan, aunque sean repetidos, aunque usted es importante, porque son armas preciosas del Señor. Amén. Que vamos a dar cuenta nosotros, porque sí vamos a dar cuenta de ellos, A Jesucristo, Mateo capítulo 8, vamos a ver por favor. Mateo capítulo 8. Fíjense que la mayoría de las cualidades están precisamente en el Evangelio de Mateo. Mateo era un compañero de Eddie, porque casi tenían la misma chamba. Digo casi, él trabajaba en el SAT. Eddie no trabaja en el SAT, pero el SAT de chamba está en SAT, ¿verdad? Era recaudador de impuestos, Leví. Mateo es Leví. Y esa era su función. Pero en este evangelio registra varias cualidades que son muchas de nuestro Maestro Jesucristo y que son importantes que las veamos. En el capítulo 8 de Mateo está, ven el contexto en el encabezado que dice ahí. Jesús sana a un. A mí ese ejemplo, sin desviarme del tema, me gusta mucho. Porque dije, Padre, el pecado es como una lepra que golpea mi vida. Y cuando ya en Cristo sé que Él perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Él ya me perdonó, hermanos. En la cruz clavó el acta, el decreto que me era contrario, y Él pagó por mis pecados. Nadie podía haber hecho eso, solo Jesús, hermanos. Y fue la figura, o fue la revelación absoluta de las figuras anteriores del Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes ofrecían sacrificios por los pecados de él y por los del pueblo. Pero llegó Cristo con un sacrificio único y perfecto y me perdonó todos mis pecados y los arrojó a lo profundo del mar y jamás se acordará de ellos. Eso fue lo que hizo el Señor por amor. Por amor. Y ese leproso le dice, Señor, si quieres, tú puedes limpiarme. Aún y cuando ya recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal y tenemos la salvación y la vida eterna, y no se pierde la salvación, hermanos, pero a veces como en este mundo nos vamos impregnando de la lepra del pecado otra vez, porque estamos en el mundo. Y como cristianos a veces batallamos también. Y yo digo, Señor, así como el leproso, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y sabe cuál es la respuesta del Señor? Quiero, sé limpio. Amén. Dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Ese versículo es para cristianos, Oigan bien. Si confesamos nuestros pecados, o sea que como cristianos todavía fallamos a veces. Pero cuidado con aquellos que deliberadamente y con alevosía y con ventaja están ofendiendo al Señor. Cuidado. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
Quiero, ese leproso, Señor, quiero, límpiame. Y dice ahí que el Señor al instante le dijo, sí, quiero ser limpio. Al instante su lepra desapareció. Y en ese capítulo vemos una cualidad llegando al versículo 19, que dice, y vino un escriba y le dijo, ¿cómo le dijo? Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. En contexto del leproso y en contexto de lo que la gente pedía al Señor, vemos una cualidad que es ver la necesidad de todas las personas. Un maestro, el maestro por excelencia, Cristo, miraba la necesidad de todas las personas, ¿sí? No importaba cuáles eran los propósitos de muchos de ellos, miraba su necesidad. Y en el hebreo el maestro significa rabí, en hebreo es lo que significa. Y en estas palabras viene, por ejemplo, rab es el sinónimo de destacado, ¿sí? Los rabinos, eran líderes destacados de la colectividad judía. Los rabinos, ¿sí? Son maestros que gracias a sus estudios, porque estudiaban constantemente, se encargaban de la interpretación de los textos considerados por esta misma comunidad judía. ¿Se acuerdan de aquel hombre llamado Nicodemo? Que se fue al Señor y entraron en una serie de preguntas contra preguntas, y el Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahí le hablaba el Señor que le era necesario nacer de nuevo, ¿sí? Un rabino era una autoridad para poder estar al frente de una sinagoga. Ellos deberían de estudiar, cursar exámenes, desde luego tenían que hablar el idioma hebreo, y en sus responsabilidades que ellos tenían, pues estaba enseñar la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, lo que le llamamos el Pentateuco o la ley de Moisés. Esa era la Torá. Ellos tenían que aprendérsela de memoria y poderla enseñar a otros. Y Nicodemo era un maestro de la ley, pero no entendía las cosas que el Señor le estaba diciendo en Juan capítulo 3. ¿Sí? Porque para Nicodemo decía, ¿cómo? O sea, un hombre puede nacer o entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer. Entonces, no le miraba la lógica. Pero el Señor le dice, ay, Nicodemo, eres un maestro. O sea, tú, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, lo enseñas y ahí viene lo que te estoy diciendo, pero no sabes. Y eres un maestro, ¿sí? No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que no naciere de agua y de Espíritu no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, necesitas nacer por segunda vez. ¿Cómo? Espiritualmente. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, la potestad de ser hechos, y no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de parte de Dios. Y es el nuevo nacimiento. Entonces, en este capítulo vemos la cualidad, que el Señor miraba la necesidad de todas las personas, sabía sus problemas, sabía su situación de pecado, porque el Señor sabe todas las cosas. ¿Se acuerdan de aquella mujer que fue tomada en pleno acto de adulterio y que según la ley mosaica tenía que ser apedreada, y a conveniencia los hombres estos la presentaron solamente a ella, porque la ley dice que deberían de morir los dos apedreados, el hombre y la mujer, por el acto de adulterio? Y cuando estaban ahí frente al Señor, porque la llevaron y le dijeron, Señor, en la ley de Moisés se nos dice que la mujer muera así, así, así. El Señor, agachado y escribiendo algo en tierra que yo no sé qué era. Algunos dicen que estaba escribiendo los 10 mandamientos, no lo sé, no lo dice la Biblia, pero él estaba así. El que esté libre de pecado, arrójele a esta mujer la primera piedra.
Oh, qué confrontación. Y desde el más chico al más grande o viceversa, soltaron sus piedras al suelo y se empezaron a ir uno por uno. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer, ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Sí? ¿Ves ahí la necesidad de la gente? ¿Sabes que el maestro ve la necesidad de todas las personas? Y él sabe tu necesidad ahorita. Tu carga, tu problema, todo sabe tu necesidad. En Mateo capítulo 9 vemos otra cualidad. En el capítulo 9, versículo 11. 9:11. Quiero ir un poquito más rápido. Dice el 9:11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Sí? ¿Ya vieron ahí el contexto? Pues ustedes saben que había de todo tipo de personas que rodeaban al Señor Jesucristo. Y en este caso había grupos sectarios, grupos religiosos, unos de ellos eran conocidos como los fariseos, ¿sí? Y ellos decían: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Porque un maestro no hace diferencia entre las personas. Y el Señor comía entre ellos con el único propósito de que se convirtieran de las tinieblas a la luz admirable. Y es el único propósito en el cual nosotros podemos estar con una persona para mostrarle el amor de Dios y que se convierta Él al Señor y no nosotros a ellos. ¿Se entiende, hermanos? Ese es el único propósito. No tenemos por qué hacer alianza con los filisteos, lo prediqué la vez pasada. De ninguna forma, hermanos. Dice la palabra del Señor. El único propósito de estar con una persona y conversar es el propósito de hablarle del amor, del perdón, de la vida eterna que hay en Jesucristo. Amén. Ese es el propósito. No nos vamos a hilar y a meternos una burbuja. Ay, no, que no me toquen porque yo soy santo. Sí lo eres, mi hermano. Pero tenemos un propósito en esta vida y es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y es Jesucristo. Ahí donde tú trabajas, ahí donde estudias, ahí donde estás en tu colonia, las personas necesitan de Cristo. Y sabes, Cristo no hizo diferencia, aunque estos hombres buscaban ocasión para entrarle, el Señor les amaba. El Señor amó a Judas, ¿crees esto? Que le traicionó y lo vendió por 30 monedas de plata. Lo amaba porque Él ama a todos, porque son parte de su creación y no hacía diferencias, ni buscaba grupos, este sí, este no, este me cae bien, este no me cae bien. No hacía ninguna diferencia y puedes ver todo el contexto, pero es una cualidad muy importante. El Señor no hace acepción de personas, no hace diferencias, como cuando muchos de nosotros sí lo hacemos. Oh, entra un hombre con un traje y con anillo, oh, pásale hasta acá, pásale, mira. Y entra alguien que no tiene lo mismo, pues siéntate allá atrás. ¿No es hacer diferencias? Dice el hermano Alfonso: muchos no quieren ir allá a la sierra de Chihuahua con los niños, porque los niños batallan, muchos de ellos traen semillitas, ¿sí? Traen muchos izotes, ¿sí? Y la pregunta es: ¿los puedes cargar? ¿Los puedes? Huelen a veces porque batallan simplemente. Uy, no me quiero ir. Y empezamos, ¿sí? Cuidado, hermanos, cuidado. Pero un maestro no hace diferencia. Otra cualidad en 10:24 de ahí de Mateo, 10:24, dice: un maestro capacita, note bien, con el ejemplo y prepara a sus discípulos en los tiempos difíciles que vendrán. Mateo 10:24. ¿Lo pueden leer, hermanos? El discípulo no es más que su maestro, Y el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? El versículo 22: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Sí?
21, el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, etcétera, etcétera. El maestro capacita con el ejemplo y prepara a los discípulos en los tiempos difíciles, porque vendrán tiempos difíciles. Y en Juan capítulo 15, sin perder ahí, vean Juan 15, versículo 20, Juan 15, 20. Lleguen por favor ahí, si lo encuentran, lo pueden leer, si no, aquí está. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿Están ahí? Amén. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, dice el Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así es de que un maestro capacita porque con el ejemplo y prepara a los discípulos, porque van a venir esos tiempos de persecución, tiempos difíciles, tiempos de crítica, tiempos de murmuración. ¿Saben, hermanas, hermanos? Cuando una persona quiere servir al Señor, está expuesto a todas estas cosas. ¿Sí? Al desprecio, a la indiferencia, a la burla, y a todas esas cosas. Yo creo que mis hermanos que dirigen no la tienen fácil aquí, ni yo tampoco. Tu maestra, tu maestro, tú que sirves, tú que haces, no es fácil. Pero no te preocupes, porque al Señor se lo hicieron. Y el maestro nos capacita y nos dice, mira, a mí me lo hicieron. Te van a hacer eso, pero sigue adelante. Sigue adelante. Un maestro capacita. Mateo 12:38. Mateo 12:38. Un maestro discierne con humildad las palabras, aún aquellas lisonjeras de los que nos ponen trampas. Vean, Mateo 12:38. ¿Sí lo tienen ahí? ¿Lo pueden leer si son tan amables? Oh, maestro, deseamos ver, porque le llaman maestro, ¿sí? Es más, el mismo Nicodemo no entendía el concepto de que Cristo es Dios, el Hijo de Dios mismo, por eso le llamó a maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. No lo entendía todavía, que era el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, el Dios mismo hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero Nicodemo dijo, maestro, ya que maestro, deseamos de ver de ti una señal. Sí. A ver, maestro, y empezaron ahí con palabras lisonjeras, ¿verdad? Y el Señor les dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero no les será sino la señal del profeta Jonás, etcétera, etcétera. Para cotejar este versículo, vean ahí Marcos 8:11. No se cansen, hermanos, no se cansen de decir la palabra de Dios. Marcos 8:11. Y dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Lucas 11:16. Lucas 11:16. Dice ahí la palabra de Dios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Pero vean que un maestro discierne con humildad las palabras de aquellos que lo quieren hacer tropezar. Hermanos que enseñan, la gloria y la honra le pertenecen al Señor. Cuando tú das una enseñanza cotejada bíblicamente, respaldada con tu propia vida, y que un hermano, una hermana se acerca y te dice, qué buen mensaje, qué buena enseñanza. Quiero decirte que no tomes la gloria para ti. La honra y la gloria es para el Señor. Y claro, tu respuesta puede ser gracias a Dios. Porque no fue tu palabra, ni fue tu poder de convencimiento. Fue la obra del Espíritu Santo y la palabra viva la que hizo la obra. Tú fuiste y seguirás siendo un instrumento. Siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Pero la obra gloriosa de transformación la hace Dios. Cuidado con aquellos, tú eres el único que nos predica
la verdad, tú eres el único que tiene buen contexto, tú eres el único, y empieza como favorrear a aquel líder, ¿verdad? Y decir, oh sí, nadie predica como yo, ya les enseñé, y cosas por el estilo. Cuidado de las palabras lisonjeras, llevan un boomerang venenoso, ten cuidado. Otra cualidad, un maestro, Mateo 17, 24. Regresemos, Mateo 17, hermanos. Vamos bien de tiempo. Dice ahí, ¿lo pueden leer, por favor? 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum y vieron a Pedro que gozaba de las 2 dracmas, y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Un maestro paga sus deudas. Y yo dije, ay. A veces nos hemos visto en unas situaciones apretadas. Y digo, híjole Dios, estamos batallando, ¿no? De repente llega esto y llega el otro y ay. Y a veces somos muy, en este país somos muy dados a consumir, así somos nosotros. Y aunque quisiéramos librarnos de las deudas, es complicado, simplemente el Infonavit. Y a veces que si no somos buenos mayordomos nos vamos a ver rebasados ante esta circunstancia. Y es real, hermanos. Ustedes dirán, usted no ha pasado, ¿qué te diré? ¿Qué te diré? Y por la pura gracia de Dios, hay personas que nos han perdonado la deuda. Por pura gracia de Dios. Pero no dejo de sentir en mi corazón una punzada de compromiso, porque el maestro paga sus deudas. Sí, bendito Dios que por la pura gracia me han dicho, mira hermano, ahí queda. Yo, ay, Señor, pues dame sabiduría para ser mejor mayordomo, porque un maestro paga sus deudas, empezando por lo que a Dios le pertenece. ¿Sí? Empezando por lo que a Dios le pertenece. Y sin ahondar mucho en el tema, dice la palabra de Dios que a Él le pertenece todas las cosas, que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y hay cosas que a Dios le pertenecen. Ay, hermano, ya va a hablar otra vez de las ofrendas y de los diezmos. Dios lo dice. ¿Saben que hay focos importantes en nuestros jóvenes, en nuestras clases, en donde no se levantan ofrendas? A veces que en la clase de jóvenes se levanta una ofrenda de, dilo Héctor, ¿cuánto? Nada. Bueno, pero ya en el último de los casos, digo, suma algo. 27, 10 pesos. ¿Usted cree que eso no me golpeó mi corazón, hermanos? Y lo digo por la familia que Dios me prestó, mis hijos. Le digo, hijo, estamos mal. A veces que traemos celulares muy buenos, y cómo es posible que pase el alfolí y no le demos al Señor. Él no necesita nuestro dinero, porque Él es dueño de todas las cosas. Pero ¿sabes por qué lo hacemos? Por gratitud. Por gratitud. Sí, hermanos, es cierto que el diezmo era en el Antiguo Testamento, y que en la dispensación que tenemos hoy como la gracia ya no es igual porque es otra dispensación. Es cierto que el diezmo era exclusivamente en el Antiguo Testamento. Quiero que no malentiendan, no vayan a decir, y se está grabando, el hermano dijo que el diezmo ya no es importante, que el diezmo ya no está vigente. Quiero decirles que en el amor de Cristo, ciertamente el diezmo era en el Antiguo Testamento, bajo el antiguo pacto, y ahora hay un nuevo pacto, y el diezmo se utilizaba para que se le llevase a los levitas, los que no tenían ingresos, ¿sí? Los sacerdotes, los levitas, y parte del diezmo era para los levitas, ¿sí? Parte del diezmo
era para las necesidades que había en el templo o para las actividades que había propias del mismo. El diezmo también era para los necesitados. Cada 3 años se tenía que diezmar también para los necesitados porque los había, ¿sí? Entonces sí, el diezmo era en el Antiguo Testamento. Sin embargo, quiero decirles que las mismas razones que se establecieron en el Antiguo Testamento para dar el diezmo, hoy en día esas mismas razones están vigentes. Y por eso es que nosotros procuramos darle al Señor lo que le pertenece. ¿Y sabes qué? Debería de pensar en nosotros algo muy importante, porque el diezmo nos condiciona solamente a la 10ª parte. Pero como ya no estamos bajo esa dispensación, cada uno dé como propuso él su corazón, y le puedo dar el 15, el 20, el 30 más al Señor, porque ya no estoy limitado al diezmo. Pero si lo queremos ver como un punto de partida, adelante. Y por eso es que nosotros recogemos diezmos, ofrendas, que es como las mismas razones que mencionaba ahorita para los levitas, ¿sí? Hay pastores que dice la Biblia que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. No pondrán bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Y perdónenme, no porque esté de pastor yo, pero es bíblico. Entonces el diezmo se daba a los levitas. Y esa razón, aunque ya no estamos en la ley, pero hay esas mismas razones se establecen para darle, para entender que el diezmo puede estar vigente por las necesidades mismas. No puedo sostener escrituralmente, porque el diezmo era en el Antiguo Testamento, quiero que se entiendan. Y ahorita estamos bajo la ley, y ahorita podríamos llamar que el diezmo sería las ofrendas, y las ofrendas todavía exceden más que la cantidad de la 10ª parte. Pero como punto de referencia y en consenso como iglesia local independiente, consideramos y levantamos nuestros diezmos. No hay ningún problema por las razones en donde hay un salario pastoral, en donde el templo requiere mantenimiento, ¿sí? En donde las personas necesitan a veces, hay una persona que necesita esto y podemos ayudar. ¿Y de dónde va a salir si no es de esos ingresos? Equivocadamente algunos pastores dicen que el diezmo son para ellos. Sí, equivocadamente, porque abrazan lo de los levitas y se equivocan rotundamente. Y hay bases bíblicas. Esos son mercenarios, ¿sí? Y a propósito se meten a institutos para que de ahí funjan como ministros. Y si tienen 10 de familia, están obligados a darles el diezmo. Y ese diezmo entonces es para ellos, para ellos. Y eso es un error. ¿Por qué estamos en números rojos? Alguien decía. ¿Sí? Estas son las razones por las cuales damos nuestro diezmo, por el salario pastoral, el mantenimiento, las personas necesitadas. Vean, en Levítico números 18 y 21 vemos que ahí se lo daban a los levitas. El diezmo del diezmo, los pastores tienen que dar, por supuesto, en Nehemías 10:38. En el templo, Malaquías 3:10, traer todos los diezmos a la alfolía, haya alimento suficiente en mi casa. ¿Sí? Los necesitados en Deuteronomio 26:12. Ya no estamos limitados a dar solamente el 10%, podemos dar mucho más según hayamos prosperado. Por favor, vean ahí 1 Corintios capítulo 16. Vamos adelante, hermano. Quiero establecer este punto y no quisiera que hubiera un error y digan, al hermano Manolo dijo que ya no debemos dar el diezmo. Cuidado, hermano, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no puedo sostenerlo escrituralmente porque era del Antiguo Testamento, pero hay razones que se establecen para poder darlo y no solamente el 10%. ¿Se entiende esto, hermanos? Ahora, en la ley de Moisés, hermanos, la ley se establecía en 3 formas. En 3 formas. Estaba la ley moral de Dios, ¿sí? Estaba la ley sacerdotal y estaba la ley civil. Son 3 tipos de leyes. Y la ley moral de Dios está vigente, ¿no lo crees? No matarás. Te está protegiendo el Señor. No hurtarás. No tomarás la mujer de tu prójimo. Esa ley, la ley moral de Dios está vigente. Y esas razones por las cuales nosotros ofrendamos voluntariamente, porque te obligamos a dar a la ofrenda, hermano, el diezmo. No. Ahora, mira, 1 Corintios capítulo 16. ¿Estamos ahí? Dice ahí el capítulo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Lean el 2 para que vean ustedes.
cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recuerde. Hermanos, cada día de la semana, cada domingo, cada primer día de la semana, cada domingo, cada uno, ¿verdad que sí? Cada uno ponga aparte según haya prosperado. Acuérdense que dice la escritura, más bienaventurado dar que recibir. Y ahí en 2 Crónicas 9:7, ahí estamos en 2 Crónicas 9:7, vean ahí, y lo cantamos, cantadito también lo hacemos. Primero el 6, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. El 7. ¿Qué dice? 2 Corintios 9:7, hermanos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, no es porque Dios quiera tu dinero, lo hacemos por gratitud. Por eso damos nuestras ofrendas y los diezmos, por gratitud al Señor. Cada uno de el primer día de la semana, según haya prosperado. Ojo, entiéndase bien, no le des a Dios bajo estas circunstancias. Le voy a dar a Dios para que Él me dé. No te creas de la ofrenda del Señor. Si tú das un peso, el Señor te ha dado. No es bíblico. Yo no le voy a dar a mi Dios porque me va a dar Él. Le doy por agradecimiento. ¿Sí? Le doy por obediencia y agradecimiento por lo que Él ha hecho y sigue haciendo por mí. No para que Él me dé. Y dicho sea de paso, el Señor añade todo lo que nos falta. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy diferente. En Malaquías dice, vosotros me habéis robado. Y hay una maldición. En Hechos capítulo 5, sin perder. Bueno, Hechos capítulo 5, vamos, Hechos 5, ya me termino. En Hechos capítulo 5, dice ahí Ananías y Zafira. ¿Están ahí? No lo voy a leer todo, pero vean ustedes, nomás ahí. Un hombre Ananías, Zafira, su mujer, vendió un terreno, vendieron una heredad. ¿Ahí lo ven? Vendieron un terrenito, una heredad, y luego sustrajo del precio a este varón, y lo supo también su mujer, y trayendo una sola parte lo pusieron a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías por revelación del Espíritu Santo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Recuerdan, cada uno ve como propuso en su corazón. ¿Por qué? ¿Sí? Reteniéndola, no se te quedaba, vendida, no estaba en tu poder. O sea, mejor no hubieras dicho eso. ¿Sí? Al oír a Ananías estas palabras, cayó y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. En ese momento murió ese varón. Y le mandan a hablar a la mujer, y ella convino con él, y exactamente ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre aquella iglesia, vino una consecuencia. Y no porque Dios ande matando gente por todos lados porque le dan o no le dan. Se trata de gratitud. ¿Sí? Ahora ¿entiendes, hermano? ¿Por qué ofrendamos y por qué consideramos el diezmo? De lo recibido de tu mano, te damos. Las ofrendas que se le presentaban a Dios desde antes en el Antiguo Testamento eran con el propósito de agradecimiento. No le llevaban la oveja perniquebrada, tuerta, no, era lo mejor, desde Caín y Abel. Abel ofreció más excelente ofrenda que Caín. Y hermanos, hermanas, no se trata de estar controversiando en estos puntos de que lo doy o no lo doy. ¿Por qué estamos en números rojos? Porque tal vez nuestro corazón no entiende que debemos ser agradecidos con el Señor. Y no te preocupes, porque por alguna razón puedes decir, bueno, pues es que pues hay que se las arreglan los pastores. Mira, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan.
Si el Señor utilizó unos cuervos para alimentar a su siervo. O sea, no es por acá el asunto, es para allá el asunto. ¿Qué tanto estás agradecido para ofrendar? Para poner no solamente el 10, sino el 15, el 20, el 30. ¿Te fue bien en esta semana? ¿Te fue bien? ¿Se vendió un terrenito? ¿Se vendió esto? ¿Hubo algo? ¿Cómo está tu corazón de agradecimiento? Por eso hay números rojos. Que no debiera haber números rojos en la casa del Señor. Y mucho menos préstamos y préstamos y préstamos al pobre hermano Felipe, que tiene que tomar aquí, tiene que tomar de acá, tiene que tomar de acá, tiene que tomar de acá. Pero es cada uno. Cada uno. Hermanas, hermanos, un maestro paga sus deudas. Quiero ya terminar en este minuto que me falta, en la hora que me corresponde. Como cristianos, todos nosotros estamos en un barco de enseñanzas que estamos dando a los demás. Estas pueden ser buenas, malas, enseñanzas pueden ser, pero ahí estamos en este barco. Tenemos ministerios específicos como maestros y maestras de la Biblia. Y la pregunta sería: ¿en qué estamos enseñando? ¿Cómo estamos enseñando? ¿Y nos preocupan nuestros alumnos? Si no tenemos cualidades de ser un buen maestro, es tiempo de pedirle al Señor, único y sabio maestro, que nos ayude a ser como Él. Y creo que los resultados serían totalmente distintos a como lo son ahorita. Pero, ¿qué y cómo estamos enseñando? ¿De qué forma? El tiempo se ha ido muy rápido y solo pido perdón al Señor si dije algo que estaba fuera de su palabra. Pero si no lo hice y estuvo bajo contexto bíblico, entonces mi misión de estar acá al frente y en ese contexto puedo decir: tu gracia y tu misericordia han estado conmigo. Compartí solamente tu palabra, porque de aquí a allá ahora hay una responsabilidad de cada quien. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.